evangélico, porque esas son muchas doctrinas tomadas de los bautistas generales, de Wesley y de Arminio. Por cierto, yo no soy arminiano, ¿eh? Siempre les he dicho que soy bautista. Y no voy a volver a hablar de eso ahora, pero soy bautista. Ni soy arminiano. ¿Quién era Arminio? Un gran calvinista, formado en la Ginebra de Calvino, profundo calvinista, sí señor, y en su ministerio, después de sus estudios y todo lo demás, en su ministerio, le dijeron, por favor, mira, no me acuerdo el nombre de él, es un nombre un poco alemán, es un nombre alemán, o holandés, esos nombres que hay que hablar holandés para poderlo pronunciar, pero se les puede poner allí, escrito, ¿no? Para que lo busquen en internet, que le hacía una fuerte oposición al señor Juan. Y entonces acudieron a Arminio, que era una joya calvinista. Una joya calvinista. Le dijeron, oye, vamos a hacerle frente a este señor que va contra el calvinismo. Y dice, sí, yo lo haré. ¿Y qué hizo el señor Arminio? A ver, ¿qué es lo que le hemos dicho a todos ustedes? El señor Arminio empieza a leer la Biblia. Empieza a guiarse por la Biblia. ¿Y qué otra cosa hizo? Se fue a los padres apostólicos, sí señor. ¿Y qué pasó con el señor Arminio? Que Arminio se nos hizo arminiano. Y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este hombre está loco, el Juan. Bueno, pero es lo que le ha pasado a todos estos también. Lo que pasa es que él no estaba, esta fortaleza no lo había por alguna razón. Pero ese es otro tema, pero lo decimos. Esa fortaleza no había logrado penetrar bien en su cerebro y no se volvió anoréxico doctrinal, ni terraplanista teológico. Se dio cuenta, como ha pasado con algunos otros. Y allí mismo empezó su labor. Y muchas de las cosas que están escritas nos vienen, que tú dices que son evangélicas, sí, es verdad, son evangélicas, pero nos vienen de esas líneas. Wesley, Arminio, los hermanos bautistas generales, no particulares, generales, nos viene de ahí. Eso está todo en internet, está todo en los libros. Bueno, los 10 tomos que les recomendé, allí está precisamente la historia de este señor Arminio.
yo lo pongo en duda. Pero no por temas doctrinales, sino porque no se sabía quién era el autor. Pero es a partir del siglo XVI que entonces comienza a rechazarse por temas doctrinales. El señor Lutero lo dijo. Está escrito, señores. Está escrito, eso escrito. Ahora lo cito. Pero fue por su contenido teológico que empezó a partir del siglo XVI a ser puesto de lado. Sin embargo, hasta el siglo XVI, por temas doctrinales, teológicos, no había duda. No había duda. Y es un libro que se aceptó como canónico. Y por lo tanto, como canónico, pues se acepta su autoridad, porque por eso es canónico, como ya veremos en la aplicación. Es auténtico y tiene autoridad para la formulación de la doctrina. Bien, lo que dije antes. ¿Qué pasó con el señor Lutero? Cuando él lee Hebreos 6:4, aquello de es imposible que los que una vez recayeron, no cayeron, recayeron, es imposible que sean renovados, es decir, vueltos a la condición anterior a la caída para que vuelvan a repetirse. Ya hablaremos de eso. Es imposible, claro, cuando él lee eso y lee Romanos 8:23, y claro, encontró un choque ahí. Bueno, los reformadores nunca creyeron lo que creen todos, la masa calvinista, presbiteriana, bautista. Bueno, y otros que no lo son también, que dicen que esos son borrachos. A los que se refiere Hebreos 6 son borrachos de risa, o que eran judíos judaizantes, o que cayeron allí porque esa era la mamá, ese era el papá. Sí, que no eran creyentes, nada de eso. En el siglo XVI lo entendieron muy bien. El señor Lutero lo entendió bien. Él sabía que ese versículo, en el capítulo 2 también, 6, capítulo 10 y capítulo 12, pero ahora me pongo aquí en el 6. Él sabía, él se dio cuenta y lo dice. Dice, eso no lo pudo haber escrito Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no habla de caer, ni de renovar, ni de nada de eso en todas sus epístolas. Y como esa misma frase y esa misma le parecía a él, y esa misma situación o condición de la que habla el autor a los hebreos ahí en el capítulo 6, como yo no veo a Pablo que utilice ese mismo lenguaje y esa misma sintaxis y todo lo relacionado con eso, pues por lo tanto yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque ese versículo está diciendo, junto con los demás, ojo, palabras de Lutero, ese versículo, bueno, de esa parte de la Reforma, cuando diga Lutero, estoy hablando de esa parte de la Reforma que incluye a Calvino, Zwingli, etc. Ese versículo sí está diciendo que la persona, el cristiano, que peca, se pierde, que cae. Él lo entendió así, por eso él lo rechazó. Y dijo, ese versículo quita toda esperanza a un cristiano que peca. Y lo mismo hizo con Hebreos 2, con aquello de, ay, ¿cómo escaparemos nosotros si nos desviamos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Bueno, he hecho esto porque eso es lo que está en el original. Esa palabra descuidar es esto, alejarse del centro donde usted estaba. ¿Cómo escaparemos si descuidamos, si nos alejamos? ¿Y por qué dice alejar? Porque antes no estaba lejos. No estaba lejos, estaba donde estaba en la salvación. Si descuidamos una salvación tan grande, lo está diciendo, usa el vocablo. Y ellos en el siglo XVI lo entendieron bien. Sabían que ahí se estaba diciendo que la persona puede caer, puede desviarse y condenarse. Y luego, bueno, imagínense ustedes entonces el capítulo 10, que habla de pisotear la sangre de Cristo y de volverse atrás y de volver al judaísmo, a las ceremonias rituales. Ahora hablo de eso, sí.
Imagínense, les pareció un escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué no se había enseñado eso nunca? No, hasta los días de ellos, de Lutero y Calvino y otros, Zwinglio y otros, hasta esos días, siempre la iglesia, no importa lo herética que hubiera sido, porque habían grupos disidentes con algunos elementos heréticos. Bueno, en ese sentido Roma no. En ese sentido Roma nunca. Nuestra doctrina la hemos heredado de ellos, en esas áreas. En esas áreas la hemos heredado de ellos, porque esa es la doctrina que nos viene del siglo I. Que les han hecho creer otra cosa también. Que no se sabía nada hasta el siglo XVI, y menos mal que en el siglo XVI dijeron que había un Salvador que se llamaba Jesús. Falso. Entonces, hasta ese siglo, siempre se entendió que había que guardar la ley como en el sentido moral, no civil, no, en el sentido moral, sentido moral, ético, lo que hoy en día entendemos por ético-moral, utilizando la palabra ética en el sentido, con el significado que se le da hoy. Porque si nos vamos a lo mejor un poco más atrás, a lo mejor esa palabra ética tiene connotaciones, pero la estoy usando en nuestro contexto. Ética moral, todo el mundo sabe que es portarse bien, según el Decálogo. Y eso fue verdad así hasta los días del Señor, estos 2, 3, 4 señores de la Reforma. Esa parte de la Reforma. Calvino no creía en él. Él mismo no se bautizó como creyente, no se bautizó de adulto. No, ¿para qué? Yo soy salvo ya. Sí, señor. Fueron los anabautistas. Y bueno, y por eso murieron. Bueno, retomo. Entonces, hasta esos días, la ley. Pero vino este señor y a él le pareció, una cosa personal de él, le pareció que eso de la ley no. Era cosa de él porque eso no era creído en ese momento. No era la doctrina que venía del siglo I. Siguieron a Agustín de Hipona. Erasmo era agustino como él, eran colegas de orden sacerdotal, eran colegas también, pero muy diferentes, ellos tres. Ya hablaremos de eso. Entonces, no era la doctrina, por eso él reacciona en contra. Y porque hasta ese siglo la ley moral, el Decálogo, como tiene escrito Hebreos, y como creyó toda la iglesia apostólica y primitiva de los primeros siglos, nunca allí, en esos siglos primeros, nunca tuvieron problemas con el libro de Hebreos, porque dijera eso de caer, o eso de desviarse, o eso de no volverse atrás, nunca tuvieron problemas. O que no falte la gracia, como dice Hebreos 12, que dejaron de alcanzar la gracia. Nunca tuvieron problema. El problema lo tuvieron allí, en el siglo XVI. Pero había algún código teológico, algunos libros, algunas cosas que dijeran. No, nada, es la idea de este señor. Fue la idea de este señor. Bueno, por eso dijimos hace 2, 3, 4 vídeos atrás que tenía una psicopatía importante. Eso no se lo inventó nadie. Tiene, y lo seguimos, lo reiteramos. ¿Por qué decimos eso? Porque eso se lo inventó él. Claro, cuando va al libro de Hebreos, no era un genio en griego. El genio en griego era Erasmo, que necesitaba ayuda para traducir el texto hebreo que le dio, el texto griego que le dio Erasmo. A ver, otra de las cosas es que no han pintado esto como una novela de amor, ¿no? Una cosa muy novelesca, ¿no? El príncipe, el chico bueno contra el chico malo. Y claro, si usted no estudia. Entonces, claro, repito, una cosa personal, un psicópata, porque lo tiene escrito, tiene toda una historia donde eso se ha creído, pero él va y lo cambia. ¿Por qué? Porque él tiene problemas. Tiene problemas y el otro más. Calvino es peor. Bueno, son casi iguales. Habían diferencias entre ellos, sí. Entonces, este señor, pues lo rechaza. ¿Y qué hizo? Cuando él confeccionó su Biblia en alemán, el alemán antiguo, él toma cuatro libros, no, 5 no, creo que son 4.
Hebreos, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Por cierto, Apocalipsis. No, también lo puso al final. No, no lo consideraba, ¿no? Bueno, todos ustedes están loquitos con el Apocalipsis. Pero no saben que sus propios líderes y fundadores no creían en el Apocalipsis. Bueno, ya han inventado excusas, que si esto, que si lo otro, para acá, para allá. Ya eso venía también del siglo I con Eusebio de Cesarea, ¿no? Que no creía en el milenio. Bueno, un desastre con mucha gente. Por eso siempre les digo, lean la Biblia, créanla tal cual está. ¿Cuál Biblia leo entonces? 1909, Reina Valera, o 1960, con un poquito de cuidado. No lea otra cosa, porque no está leyendo la palabra de Dios. Punto. De eso hablamos en otro momento. Lo hicieron entonces con esos libros a los que llaman antilegomena. Le quitaron la autoridad completa. No solo la autenticidad canónica, sino la genuinidad del mensaje. Y también hicieron eso, sí, hicieron eso. Bueno, lo vemos, pero sobre todo en la aplicación tenemos que ir allí y ver, ¿no? Demostrarlo. No, miren, el libro de Hebreos es el único libro en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento es el único libro que presenta a Jesús, presenta su naturaleza y presenta su esencia y su obra como ningún otro libro de la Biblia, como ningún otro. No existe un libro en el Nuevo Testamento que hable de la obra salvadora expiatoria de Jesús, así como de su propia naturaleza, como el libro de Hebreos. Es un error quitar o ponerlo al final del libro, de toda la escritura, quitándole además su autoridad, la autoridad que tiene ese libro de Hebreos para la formulación de la teología, la doctrina. Es un error quitarlo solo porque a alguien de manera personal no le gustaron ciertos versículos. Porque quitarlo o quitarle a la autoridad que tiene, como vamos a ver, como lo veremos en la aplicación, hay que verlo, hay que demostrarlo, claro, esto que digo ahora, ¿no? Quitarle su autoridad es poner en duda todo. Sembraron la duda y de allí esta denominación satánica completamente. No, señor. Antes que estos dos reformadores, ya el señor Erasmo y otros ya habían hablado de todo eso que se dijo después. Por eso en fin, de eso hablamos un poco más en la aplicación. Con cosas delante, ¿no? Con temas, frases, lo que se dijo, lo que no se dijo. Y sigo y vuelvo.